Hola. Hoy vamos a leer un libro que se llama Vivir con Esperanza, de Marcelo Niek y Bruno Razo. Este es el libro del año, creo que es de este año o del año pasado. Vivir con Esperanza. Lo vamos a leer porque así me animo yo a leerlo y de paso lo escuchan ustedes. Si es que alguien lo va a escuchar, claro. Bueno. Sí había empezado a leerlo un poquito, está subrayado ahí, pero yo no me acordaba. Dice el capítulo número 1, las claves del bienestar emocional. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.000 millones de personas conviven con algún tipo de problema de salud mental. Alrededor del 14% son adolescentes, es decir, de 10 a 19 años. De cada 100 muertes en el mundo, más de una es por suicidio, y el 58% de los suicidios son cometidos por personas de menos de 50 años. Hago aquí una pausa aprovechando, ahorita estamos en septiembre, es el mes de la prevención del suicidio, así que si alguno de ustedes está luchando con todo ese asunto de la depresión, la ansiedad y todo lo que conlleva el suicidio, algún problema, un trauma, que sepan pues que no están solos. Dios siempre está a nuestro lado, y aunque a veces pasan cosas en nuestra vida que no podemos comprender, hay que seguir luchando, porque hay una frase que dice que el suicidio no elimina el dolor, sino que lo transfiere a otra persona. Y es que, digamos, si alguno de nosotros llegara a morir, claramente las personas que nos quieren, aunque creamos que no haya gente que nos quiere, sí hay gente que nos quiere, van a quedar muy tristes, y el dolor que nosotros sentíamos ya no lo sentimos, pero se transfiere a ellos. Ellos ahora se quedan tristes por lo que nos aconteció. Así que ánimo, que no es fácil la vida, pero si otros han podido, ¿por qué nosotros no? Seguimos. Los problemas de salud mental son la principal causa por la que millones de personas viven durante años con distintos tipos de discapacidad. Las personas con trastornos mentales graves mueren, en promedio, entre 10 y 20 años antes que la población general. ¡Wow! Lo voy a leer otra vez. Las personas con trastornos mentales graves mueren en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general. Además, el abuso sexual infantil y el bullying son causas importantes de depresión. Sin duda, este es un cuadro alarmante que nos lleva a reflexionar. Muchos a nuestro alrededor están sufriendo y enfermando emocionalmente, siendo que nadie puede volver atrás en el tiempo para comenzar de nuevo, y que todos estamos influenciados por nuestras experiencias pasadas. Debemos entender que es fundamental el sentido que le damos a las experiencias vividas, porque el sentido que les atribuimos a los hechos pasados y la relevancia que les asignamos son lo que definirá el papel y la influencia que tendrán en nuestro presente. Por eso, aunque el pasado tenga una influencia innegable sobre nuestra vida actual, podemos comenzar a escribir una nueva historia a partir de hoy. De hecho, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha sucedido. Lo único que tenemos es el presente. Comprender esto es fundamental para vencer los obstáculos emocionales y vivir una vida libre de las ataduras del pasado y sin el peso opresivo de la preocupación por el futuro. A veces nos preocupamos tanto por el futuro y pensamos tanto en el pasado que nos estamos perdiendo del hoy. Tenemos que dejar de hacer eso. Yo también. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones básicas e instintivas que se activan ante las situaciones de la vida.
alteran rápidamente el funcionamiento de nuestro organismo a fin de prepararnos para hacer frente a una situación, sea buena o mala. Las emociones dan significado y relevancia a la vida porque son, por así decirlo, los colores con los que pintamos las diversas experiencias que atravesamos. Qué bonita esa manera de expresar las emociones. Dice, las emociones dan relevancia y significado a la vida porque son los colores con que pintamos las diversas experiencias que atravesamos. Por lo tanto, todas las emociones son importantes y en sí mismas no son buenas ni malas. Lo que produce efectos positivos o negativos es el hecho de si hemos aprendido o no a manejarlas. Cuando no desarrollamos la capacidad de manejar nuestras emociones, se producen trastornos emocionales. Si tenemos este tipo de alteraciones emocionales, comenzamos a tener actitudes o reacciones exageradas respecto a los eventos que las generan. Por ejemplo, una tristeza enorme y demasiado prolongada en el tiempo, una preocupación excesiva, un miedo aterrador, un desánimo profundo o la pérdida total de la energía, de la alegría. Estas actitudes terminan traduciéndose en una disfunción emocional que afecta nuestra vida directamente y que genera problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y por supuesto tiene efectos nocivos sobre nuestra salud física y mental. Una caja con muchas herramientas. En 1972, el psicólogo Paul Ekman llegó a la conclusión de que existen 6 emociones primarias: la ira, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Me recuerda a la película Intensamente. Todas realizan una función importante, ayudándonos a lidiar con las diferentes situaciones de la vida. Así, por ejemplo, la alegría nos ayuda a manifestar sentimientos de satisfacción. La tristeza nos ayuda a atravesar el duelo tras la pérdida de un ser querido. Y el miedo es un mecanismo de alerta frente al peligro para que podamos actuar rápida y contundentemente. Es obvio que las emociones, debidamente reconocidas, nos ayudan a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Existen también muchas otras emociones, como las del cuadro siguiente. Debemos aprender a reconocerlas, llamándolas por su nombre. Este es el cuadro, no lo van a leer porque obviamente sale al revés. Pero para que vean que sí es un cuadro. Dice, emociones no primarias. Entonces en la primera columna dice, desprecio. Bueno, lo vamos a leer así, de manera horizontal. Desprecio, celos, envidia, vergüenza, curiosidad, alivio, diversión, gratitud, compasión, admiración, inspiración, perdón, serenidad, esperanza. El arte de domar nuestra fiera interna. La regulación emocional es la capacidad de cambiar voluntariamente la experiencia emocional. Voy a leerlo de vuelta. La regulación emocional es la capacidad de cambiar voluntariamente la experiencia emocional, es decir, de tomar decisiones sobre las emociones, influyendo en ellas para manejarlas de forma apropiada. Necesito aprender a regular mis emociones yo. Esta capacidad se puede aprender y desarrollar con ayuda de diferentes herramientas. Este es el camino de lo que se conoce como resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse al dolor emocional, lidiando con las emociones sin perder el control, mostrando equilibrio y dominio sobre nuestras reacciones. Las personas resilientes confían más en sus capacidades para desempeñar tareas y regular sus emociones. Por el contrario, quienes tienen niveles bajos de resiliencia tienden a ser emocionalmente inestables y son fácilmente afectados por las situaciones cotidianas. Puede costarles tiempo y esfuerzo volver a un estado de tranquilidad. Soy yo. Puede costarles tiempo, puesto que tienden a ser más irritables e impulsivos. Me está describiendo a mí.
También pueden prestar dificultad para confiar en sí mismos y en su potencial. Además de que suelen estar preocupados por no cumplir expectativas. Los pilares de la estabilidad emocional. La estabilidad emocional proviene del sostén que nos dan los pilares que construimos a lo largo de nuestra existencia. Los 4 pilares de una vida plena son la familia. Gracias, Señor, por mi familia. Las relaciones familiares nos ayudan a preservar nuestra historia y dan sentido al presente cuando formamos vínculos sólidos y verdaderos. Los amigos. Las buenas relaciones interpersonales dan significado a la vida al brindarnos la oportunidad de compartir experiencias. El trabajo, la capacidad productiva y la organización financiera traen satisfacción cuando promovemos o contribuimos al sustento propio y al de nuestros familiares. La vida espiritual. Nuestra comprensión de las cuestiones existenciales y la forma en que lidiamos con lo espiritual nos dan seguridad emocional. Cada uno de estos pilares sustenta la construcción de valores que desarrollamos cuidadosamente por medio de la educación, la cultura, el entorno social y las decisiones que tomamos. Invertir tiempo en formarnos por medio de contenidos significativos nos da la oportunidad de crecer, de aprender a manejar las emociones y de mejorar nuestra resiliencia. Este aprendizaje va dejando huella en nosotros, formando nuestro acervo emocional, es decir, el tejido emocional que permeará todas nuestras experiencias. Derribando los mitos sobre la salud emocional. Los trastornos emocionales son consecuencia de la combinación de los siguientes factores. La predisposición genética. Eso no lo sabía, la predisposición genética. El entorno, la experiencia de vida, la exposición a factores de riesgo y las decisiones personales. Todos estamos expuestos a experimentar algún problema emocional a lo largo de la vida, pero lamentablemente la forma en que nuestra sociedad considera el aspecto emocional de la salud está cargada de prejuicios. Las cuestiones relacionadas con la salud mental siempre han generado miedo e intolerancia. Por la falta de conocimiento y de comprensión que existe. Por lo general, siempre se ha estigmatizado a quienes han sufrido algún problema de salud mental, tildándolos de ser personas frágiles o desequilibradas. Esta cosmovisión sigue arraigada en nuestra sociedad, aunque menos que en el pasado. Actualmente hay más espacio y mayores oportunidades para buscar ayuda. Y hay otro cuadro, dice mitos más comunes sobre la salud emocional. Dice, al psiquiatra solo van los locos. Los problemas emocionales son falta de fe. Me van a considerar inferior o débil. Las personas con problemas de salud mental no pueden llevar vidas normales. El deprimido carece de fuerza de voluntad. Estos son mitos. Tengo que superarlo solo. Los medicamentos me van a cambiar la mente. Me da vergüenza ir a terapia. Es un problema de familia. Los fármacos son adictivos. La terapia no funciona. Son personas problemáticas. Esos son los mitos más comunes sobre la salud emocional. Cambiar para mejorar. Superar las barreras significa entender que hace falta cambiar. Muchos, aun cuando no están contentos con su propia vida, se sienten más seguros permaneciendo como están. Tienen miedo a cambiar por causa, entre otros factores, de sus creencias limitadoras, sus pensamientos intrusivos, su baja autoestima, su falta de motivación o de propósitos en la vida y sus traumas. Por eso es tan importante lo que aprenderemos en este libro, que los pensamientos son construcciones mentales con los que no tenemos la obligación de identificarnos. Podemos aprender a elegirlos o descartarlos, a ignorarlos o a hacerles caso, a alimentarlos o no.
Y esta es la clave más importante del equilibrio emocional. Descubriremos en estas páginas que uno de los mayores errores que podemos cometer en la vida es el de no vivir a plenitud el presente. Necesitamos poner el pasado y el futuro en su debido lugar, extrayendo lecciones valiosas para vivir el ahora de forma significativa. Una de las cosas más sorprendentes que veremos en este libro es el papel que juega el sueño de la salud emocional. La higiene del sueño. Es el papel que juega el sueño en la salud emocional. Si no lo corregía, no se iba a entender. La higiene del sueño es una herramienta casi omnipresente en todos los libros sobre este tema. Es impresionante el efecto que tiene sobre nuestra estabilidad emocional el hábito de dormir bien. Por otro lado, el ejercicio físico regular es otro fuerte potenciador de la salud emocional. Estas dos herramientas se combinan en un potente efecto sinérgico, conduciendo a alteraciones fisiológicas muy positivas para nuestra regulación emocional. Además, aprenderemos estrategias para lidiar con los mayores desafíos emocionales de la humanidad. Descubriremos también cómo la espiritualidad puede ser uno de los mecanismos más eficaces para superar los problemas emocionales y de qué forma podemos vivir esta experiencia. Existe una solución y está al alcance de todos nosotros. La clave del cambio. Si hay alguien que logró vencer obstáculos y superar barreras, ese fue José, quien se destaca como una figura prominente en la narración bíblica de Génesis. Por haber sido un hijo muy deseado por sus padres, fue criado con favoritismo respecto a sus hermanos, lo cual generó celos en ellos. Cuando tenía 17 años, sus hermanos se propusieron matarlo. Sin embargo, a petición de uno, terminaron arrojándolo a una cisterna vacía con la intención de abandonarlo allí. Finalmente lo vendieron como esclavo a una caravana que iba de camino a Egipto. Para engañar a su padre, haciéndole creer que José había muerto, los hermanos mancharon las vestiduras de éste con la sangre de un cabrito. El padre sacó la conclusión de que su amado hijo había sido devorado por un animal salvaje. En Egipto, Josué fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Su fidelidad y sus grandes capacidades le hicieron ganarse un lugar como mayordomo de la casa de Potifar, pero su atractivo físico despertó pensamientos lujuriosos en la mente de la esposa de su amo. Cuando José rehusó las insinuaciones de carácter sexual de la esposa de Potifar, fue injustamente acusado y encarcelado. En prisión se ganó con su conducta la confianza del jefe de la cárcel, que le concedió un puesto de responsabilidad. Además, Josué interpretó sueños y predijo la suerte de dos compañeros de cárcel, el copero y el panadero del faraón. 13 años después de que José fuera vendido como esclavo, el faraón de Egipto tuvo un sueño que sus sabios no pudieron interpretar. Entonces el copero real, que hacía mucho había salido de la cárcel y había sido restituido a su cargo, se acordó de José y lo llamó para que interpretara el enigma. José explicó que Egipto experimentaría primero 7 años de abundancia, luego 7 de hambruna, y aconsejó al rey que almacenara granos durante los primeros para cuando llegara el tiempo de necesidad. Percibiendo la sabiduría de José, el faraón lo designó a él, a pesar de que había sido esclavo y preso, como el segundo en importancia en Egipto. José desempeñó un papel crucial durante el periodo de hambruna, no solo en Egipto, sino en toda la región, lo que llevó a su reunificación con su familia. ¿Cómo es que José tuvo fuerzas para enfrentar tantos desafíos, adversidades, injusticias y maltratos? ¿Cómo hizo para mantenerse fiel a sus valores e íntegro en su conducta? José había aprendido y cultivado una fuerte confianza en Dios en todas las circunstancias, tanto en su casa como en el camino, en un pozo, en una cárcel o en un puesto de autoridad. Utilizó las capacidades recibidas de Dios y desarrolladas por la práctica.
ya fuera como exiliado, prisionero o gobernador. Cuando tuvo a su alcance la posibilidad de vengarse de sus hermanos, optó por el perdón y la reconciliación. Fue resiliente. Enfrentó dificultades y superó obstáculos y reveses. Por eso su vida es un ejemplo de resistencia, fe y liderazgo, y de cómo Dios puede transformar situaciones negativas en positivas si seguimos actuando con fe en Él en todas las situaciones. Y de cómo Dios puede transformar situaciones negativas en positivas si seguimos actuando con fe en Él en todas las situaciones. José no permitió que su pasado le impidiera cumplir su propósito de salvar a su familia y al mundo. Voy a ver agua. En 1890, está largo este primer capítulo, ya va a terminar. En 1893, una epidemia de cólera se extendió por la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Allí vivía el famoso músico Tchaikovsky, quien, haciendo caso omiso a las indicaciones de salud, bebía agua sin hervir. Esta conducta lo llevó a la muerte. Las bacterias del cólera invadieron su organismo, haciéndole perder la vida a los 53 años. Al igual que él, miles de personas perdieron la vida en aquella epidemia. Hoy, el cólera no produce tantas muertes, pero las enfermedades emocionales sí llevan a muchos desenlaces fatales. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. Dios es el autor de la vida y desea que tengamos salud. Él también nos provee herramientas y recursos para que podamos fortalecer nuestra salud emocional y disfrutar de una vida plena. Así como el salmista, nosotros también podemos permitir que la palabra de Dios sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, trayendo luz en medio de tanta oscuridad. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósitos que raramente pueden verse en estos tiempos. Eso es de el libro El Camino a Cristo. ¡Qué gran desafío! Los próximos capítulos te ayudarán a descubrir nuevas maneras de superar los desafíos emocionales por medio de la sabiduría divina. Nosotros, los autores de esta obra, dedicamos nuestra vida a estudiar todo lo relativo al estilo de vida, la salud emocional, la vida espiritual y la relación entre los tres. Este libro expresa nuestro sueño de compartir lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria. Esperamos que te sea de utilidad. Este es el final del capítulo 1. El capítulo 2 dice manejar el estrés, tan necesario hoy. Bueno, gracias por ver y nos vemos en el capítulo 2 del libro Vivir con Esperanza.